Las blancas arenas de Aruba, la turística isla caribeña, resplandecían bajo un sol implacable. Sus aguas color turquesa eran un atractivo obligado para quienes estábamos disfrutando de un par de semanas de descanso. Un hotel con todas las comodidades de los hospedajes modernos nos acogió y veló por nuestro confort durante aquella estadía. Todo se había programado durante un almuerzo, en el que no recuerdo quién, si Horacio o Jorge, hicieron la propuesta de cumplir con esa escapada siempre postergada. Nuestras mujeres presentes suscribieron con entusiasmo el proyecto, que es como decir que nuestra sugerencia no tendría ya vuelta atrás. Se lo reconocimos con sinceridad, pues fueron días sumamente placenteros, compartidos con queridos amigos y en un lugar paradisíaco. Aquella primera mañana, ya cómodamente instalados y después de un variado desayuno tropical, intentamos refugiarnos, con escaso éxito, del castigo de Febo en nuestro toldo, por lo que debimos recurrir a repetidas inmersiones en ese mar tibio, esmeralda, delicioso. Luego de disfrutar los cócteles que simpáticas morenas nos escanciaban, Jorge, que había divisado una extraña casilla sobre pilotes a unos 200 metros de la playa, nos propuso nadar hasta ella. Nunca imaginamos que pudiera estar habitada. Cuando estábamos a pocos metros, se asomó un hombre quien con cordialidad nos dio una suerte de bienvenida, señalando una escalerilla rudimentaria para que subiéramos a esa curiosa construcción. Así conocimos a Eric, sin sospechar que ese personaje tendría una particular injerencia en nuestras vidas. Era un hombre delgado, alto, fibroso, bronceado por el sol, de pelo largo entrecano, barba cuadrada que enmarcaba con un bigote cuidado, grandes ojos de un celeste luminoso y una dentadura perfecta. Se trataba de un atractivo ejemplar de hombre. Con cordialidad nos invitó a sentarnos en unos bancos rústicos bajo la sombra de los aleros de paja de esa suerte de chabola marina. Hablaba español con un fuerte acento que justificó diciendo ser natural de Reykjavik, capital de Islandia. Abierto y conversador, nos contó que hacía varios años que vivía en ese rancho construido con sus propias manos y que su modus vivendi era la pesca submarina, la que vendía a la hotelería costera. Declaró espontáneamente, con simpatía, ser un soltero contumaz e incurable, lo cual le había permitido vagabundear por el mundo a su antojo. Se trataba de un hombre notable, de quien emanaba un extraño atractivo gracias a su simpatía y a su plática amena y variada. Señalando sus avíos de pesca submarina, nos contó que era una actividad lucrativa, pero ciertamente riesgosa, dado que existía un sinnúmero de peces y animales marinos dotados para defenderse. Los había venenosos, otros con espinas y muchos dentados. Su experiencia de pescador le daba autoridad para manifestar lo que sostenía, pues en oportunidad de haber errado un disparo de arpón a una barracuda, el animal vuelto contra él le había mordido malamente bajo la mandíbula. Nos dijo esto señalando una cicatriz bajo el mentón izquierdo. Conocía en detalle la relación que existía entre las mareas, la temperatura ambiente, los vientos y el movimiento de los peces que le interesaba capturar. Nuestra visita, no programada, y el tiempo compartido con él nos pareció insuficiente dada su atractiva conversación, de modo que de común acuerdo decidimos invitarlo a comer esa noche al hotel. Sin hesitar, Eric aceptó agradecido y
a la hora convenida se presentó con una vestimenta algo estrafalaria, pero que no menguaba su porte atractivo. De hecho, nuestras mujeres quedaron fascinadas con él y con su conversación animada. Eric poseía una notable inteligencia que demostraba en cada comentario o reflexión que hacía y una personalidad sorprendente y curiosa. Él se consideraba un peregrino del planeta y un operario de la fábrica terrícola, pues conocía gran parte del mundo en donde de todo había hecho. Muchas de las tareas que enumeró eran pesadas, no obstante lo cual mostraba manos largas y cuidadas. Basta con mencionar dentro de su vida extravagante su experiencia como helicópterista en la guerra contra Irak y su trabajo como guía en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. Debido a que sus relatos eran atrapantes, manteníamos el silencio necesario para no perdernos palabras sobre sus insólitas andanzas. En un comentario como al pasar, manifestó ser políglota. Hablaba 12 idiomas, más el propio. No era, por cierto, algo habitual. Al advertir que estábamos sorprendidos por esa manifestación poco creíble, nos explicó, como disculpándose, que no había estudiado ninguna de esas lenguas, que se trataba de un don curioso, de un fenómeno paranormal que se llamaba xenoglosia, que se le había manifestado en su adolescencia. Nos ilustró sobre esa rareza con la que le bastaba conocer el significado de algunas frases de una lengua para que éstas se expandieran en su cerebro como una tela de araña y en muy poco tiempo completar el conocimiento básico de cualquier habla o dialecto. Con naturalidad se ofreció para hacer alguna demostración. Clara, mi mujer, con antepasados navarros, le preguntó si sabía algo de euskera, intrincado idioma si lo hay, y ante la rotunda negativa le dijo que recitaría la letra de una canción enseñada por su abuela cuando niña. Eric aceptó, encantado, pero hizo una salvedad. Debía anticiparle el título de la canción en ambas lenguas y hacer luego muy lento el recitado. Clara aceptó anunciando: la hija del panadero y el conde engañado, y tradujo: okinaren alaba eta engainatutako kondea. Eric le pidió que lo repitiera, y luego de quedar unos minutos ensimismado, le hizo una seña afirmativa. Allá fue el recitado, pausado y con la esforzada pronunciación de una criolla de varias generaciones. Al concluir, todos con ánimo festivo aplaudimos, y el más entusiasta fue el propio Eric. Transcurridos unos instantes de jarana, hicimos silencio para darle oportunidad al hombre para que demostrara lo suyo. Al fin lo hizo con lentitud y poniendo cuidado en cada una de sus palabras. Explicó: la canción nos cuenta que la preciosa hija de Domeca, el panadero del pueblo, llamada Ainhoa, estaba enamorada de un joven carpintero, mas la niña se encontraba obligada a casarse con el conde del pueblo por simple capricho de éste, y sin que a ella nada le importara su riqueza, su rango ni su poder. Ayudada por el cura del pueblo, simularon que la niña entraría de monja, frustrando los deseos del poderoso, y mediante esa estratagema, la joven había logrado huir con su amado carpintero. No conforme con eso, Eric aguardó que finalizaran nuestros bravos para anunciar que recitaría el texto en euskera, y aunque sin ocultar cierto esfuerzo ante nuestro asombro, lo hizo.
quedamos todos de una pieza. Este personaje parecía un maestro del birlibirloque. Decididos a festejar esa particular noche, pedimos una botella de champán y brindamos por el encuentro con Eric. Todos menos nuestro invitado, quien se declaró abstemio. Concluidos los brindis, nos despedimos con simpatía de nuestro sorprendente amigo, pues habíamos disfrutado gracias a él de una noche diferente. Al separarnos y entre carcajadas, el hombre se despidió en todos los idiomas que conocía, y el último fue Agur Lagunak, que nos tradujo del euskera: adiós, amigos, a lo que todos le respondimos a coro: Agur Lagunak. El encuentro con ese hombre tan particular fue motivo de posteriores comentarios, de risas, de chanzas que acompañaron nuestro bien disfrutado ocio en aquel lugar delicioso. El Agur Lagunak se convirtió en nuestro santo y seña, pasando a formar parte no solo de nuestras despedidas, sino también de todas las jaranas. La inolvidable estadía isleña llegó a su fin sin que tuviéramos más noticias sobre ese personaje. La curiosa experiencia había quedado boyando en la memoria de todos y, por cierto, a nuestro regreso la disfrutamos con nuestros amigos comunes. A partir de entonces, Agur Lagunak se hizo un jugueteo corriente entre todos y demás está decir, en nuestras casas. El calendario nos fue acercando al otoño y con él a la temporada de conciertos en el Colón, por los que compartimos con mi mujer una marcada afición. La noche de ese jueves era particularmente esperada, pues la Sinfónica estaría bajo la dirección de Marek Yandova, un maestro checo que desconocíamos, pero que llegaba precedido de una notoriedad creciente. La obra seleccionada era un verdadero desafío, la soberbia Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. El embajador Espeche, cariñoso amigo, melómano como el que más, nos había invitado luego del concierto a la casa de su colega, el representante checo en la Argentina, donde luego se le ofrecería un pisco labis al director visitante. La tarde lluviosa atrasó nuestra llegada al teatro, que fue segundos antes de que se oscureciera la platea y de que el concertino hubiera concluido la afinación de la orquesta. Saludamos apresurados a nuestros vecinos, con quienes compartimos desde siempre asientos y abonos, y ya sin tiempo para hojear el programa. Los instantes silenciosos habituales fueron rotos por los aplausos del público al ingresar el director al escenario. Era un hombre alto, delgado, elegante, cuya figura justificaba el frac que lucía. Tuvimos con mi mujer un simultáneo cruce de miradas interrogantes, pero sin nada decir. La dirección de la sinfonía fue impecable. No quedaban dudas de que el maestro Yandova conocía acabadamente el carácter de la obra, sacando partido de los fragmentos en los que se inspiró el creador bohemio, los gospel y la música indígena norteamericana. El debutante en nuestro coliseo fue ovacionado, gesto que retribuyó con un bis. Egmont, la famosa obertura de Beethoven. Saludamos a nuestros vecinos de platea y nos apresuramos para llegar a la puerta, donde nos aguardaría en su auto el comedido embajador. El departamento del representante checo era un dechado de buen gusto, al que llegamos antes que el dueño, retrasado esperando al homenajeado. Muebles de estilo en un salón presidido por un piano Steinway de media cola, cuadros de firmas acreditadas y expuesta una notable colección de íconos bizantinos, rusos, griegos y rumanos.
Entre otras muchas coincidencias, compartimos con mi mujer el placer estético de objetos de indiscutible calidad y belleza, y sin ser coleccionistas, conservábamos con placer piezas elegidas, otras heredadas, y lindísimos objetos de distintas procedencias. Mientras disfrutábamos del buen gusto del embajador, Clara me pidió mi opinión sobre el director. Le contesté que me había encantado su labor, pero conociéndola, percibí en su media sonrisa una interrogante que creí compartir. Como para tranquilizarnos, comenté que los parecidos físicos eran bastante frecuentes. Oímos puertas que se abrían, rumores de risas, voces que hablaban en checo, y lentamente nos acercamos para saludar. Esperamos unos minutos hasta que el grupo de visitantes, una vez presentados, dejara un espacio en derredor del maestro. Con seguridad tendríamos que echar mano de nuestro inglés para poder conversar con el homenajeado. Finalmente nos tocó el turno en ese besamanos selecto, y Amtová había tenido tiempo de cambiarse y estaba correctamente trajeado. Camisa con elegantes gemelos y una corbata de seda haciendo juego con su pañuelo de bolsillo. Al volverse hacia nosotros, me sobresaltó el corazón solo fijar mis ojos en los suyos y observar una sonrisa que bien recordaba. A pesar de la sorpresa, nos presentamos y una vez logrado nuestro cometido, casi de inmediato nos retiramos para dejar lugar al resto. Nos miramos con mi mujer y casi al mismo tiempo susurramos: ¡es él! Compartíamos un cuadro de confusión tremendo y quedamos sin habla. Regresamos al salón y Clara, que había palidecido, se derrumbó en un sillón próximo donde alcanzamos a cuchichear. ¿Es realmente él? ¿O un doble? ¿O una rareza biológica? ¿Y cómo explicar la visible cicatriz bajo el maxilar izquierdo? ¿O es que aquel ermitaño pescador no solo era un políglota sorprendente, un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, sino también un destacado músico que parecía manejar a su arbitrio el discutido fenómeno de la bilocación? Era algo indescifrable que nos inquietaba. Lo cierto es que quedamos inmersos en un inmanejable desconcierto. Coincidimos que a ambos nos había impresionado en el teatro el parecido físico, pero verlo a la distancia, con afeites, ropa de gala, en silencio y gran parte del espectáculo de espaldas, no era igual que encontrarnos a centímetros de su cara, reconocer su voz, su sonrisa, sus ojos y su cicatriz. No su barba de anacoreta que se encontraba afeitada. Estábamos viviendo una situación más que extraña. El asombro sumado a la posibilidad de ser víctimas de una suerte de casualidad exacerbada o de un vulgar equívoco. Un mucamo nos acercó oportunamente unos pasabocas y unos tragos que socorrieron nuestro desánimo. Descartamos la idea de marcharnos, pues nuestra curiosidad estaba en su pico más alto. En ese momento el gentil Espeche reapareció, nos propuso pasar al comedor, nos adelantó que seríamos solo 7 los comensales y que el músico se estaba despidiendo de algunos colegas que se habían acercado solo para saludarlo. En esa circunstancia nos enteramos de que el embajador se llamaba Milko, seguido de un apellido imposible de pronunciar. Estando nosotros ya en el comedor, ingresó el resto. El dueño de casa, un matrimonio argentino conocido por su filantropía, una pianista de prestigio internacional, Jeannette Orgaz, y el agasajado. Otra vez nos sobrevino esa explicable inquietud y nos esforzábamos por evitar cruzar miradas con el personaje, pero la proximidad nos lo dificultaba.
Sentados finalmente a la mesa, el gentil Milka llevó la iniciativa preguntándole cómo había vivido su debut en el Colón. El hombre se deshizo en ponderaciones. La belleza del teatro, la calidez del público y sobre todo la famosa sonoridad de nuestro teatro. Estimó que tenía un período de reverberación de aproximadamente 2 segundos. Sin dudas, no me hubiera extrañado saber que este sobrenatural tuviera un cronómetro insertado en su cerebro. Agregó que se sentía muy halagado por haber dirigido en el mismo escenario que las mejores batutas del mundo y en particular la de su admirado Arturo Toscanini. A propósito de conductores, contó que hacía unos años había tenido una entrevista con Pierino Gamba, aquel niño prodigio de 12 años que había dirigido y asombrado a Buenos Aires, y le contó que en aquella visita la incredulidad de los avesados músicos de nuestra sinfónica hizo que, puestos de acuerdo al iniciar el primer ensayo, lo hicieran en una tonalidad arbitraria. Él había respondido rompiendo su batuta y dejando el escenario entre llantos. Habiéndose resuelto al fin esa imprudente constatación, se había ganado las disculpas y el respeto de esa, para él, inolvidable orquesta. Escuchar el timbre de su voz, sus risas esporádicas, sus gestos, era lo más parecido a un sueño confuso. A la hora de ofrecer los vinos, se contentó con la copa de agua que ya estaba servida. De más estaría agregar que el músico era abstemio. La conversación se fue animando debido a que Jeanette, la concertista, tenía muchas curiosidades musicales que fue exponiendo de forma muy didáctica para enriquecimiento de quienes escuchábamos. Le señaló al maestro que durante la ejecución le había llamado la atención que su lectura de la partitura orquestal en esa obra, ciertamente compleja, había sido mengua y por momento ausente. Y Amdová hizo una pausa, miró a la pianista y le respondió como justificándose que por momentos se sentía imbuido del espíritu de su admirado Shostakovich, pues como aquel sumaba a su facultad de poseer oído absoluto, es decir, identificar notas aisladas sin valerse de ninguna referencia, la de poseer desarrollo musical del oído interno. Esto último, explicó, consiste en retener con una lectura previa todos los detalles de una partitura, sin necesidad de depender de la ayuda de la guía general durante la ejecución. Se refería a la memorización completa de las partes de todos los instrumentos, algo que se asemeja mucho a lo imposible y a lo increíble. Agregó que en algunas oportunidades, aunque sin necesidad, y solo para transmitirles confianza a los instrumentistas, simulaba recurrir a la guía. Sorprendente respuesta que creó en el ambiente unos instantes de silencio, pero que se correspondía con las características de aquel individuo excéntrico que nosotros creíamos conocer, ¿o no? Concluida la deliciosa comida, pasamos a la sala presidida por el estupendo piano y Milka le insinuó al maestro que nos brindara el placer de escucharlo. El hombre no titubeó y aceptó sin hacerse rogar, pero antes de sentarse al piano se dirigió a la concertista y con simpatía le pidió que tocara un pasaje de alguna de sus obras favoritas. Mientras Jeanette se disponía a complacerlo, Amdová se disculpó por tener que darle la espalda a la dama mientras ella ejecutaba. La pianista tocó con destreza unos párrafos musicales deliciosos y luego de varios compases se detuvo. Todos miramos en silencio al invitado de honor. El hombre respiró hondo
hizo una pausa y dijo, dirigiéndose con gentileza a la ejecutante, que era un placer oírla tocar. Y nos explicó que habíamos disfrutado de un fragmento de una de las 3 sonatas de Franz Schubert, concretamente la llamada El Minueto, escrita en do menor en 1816, año de particular producción en la que escribió 135 Lieder. El Minueto se lo había dedicado a Antonio Salieri, quien fuera uno de sus maestros. Se oyeron algunos susurros de asombro y el músico concluyó: el acorde con el que había cerrado Janet su breve intervención estaba compuesto por las notas do, re, mi bemol, fa, sol y si bemol. Los susurros mutaron en abiertos comentarios de asombro mientras el director, complaciéndonos, se sentaba al piano. Sin ningún prolegómeno, Yamdová comenzó a tocar Sueño de Amor, de Liszt, con unas apoyaturas y unas síncopas que hacían la interpretación de una dulzura singular. Ese hombre que despertaba en nosotros ideas tan contradictorias era al tiempo un pianista excepcional y además estaba regalado por la naturaleza con esas dotes musicales de excepción. A medida que se desarrollaba la interpretación y que la melodía nos iba envolviendo, la pequeña platea se extasiaba más y más. Súbitamente, quienes tenemos los conocimientos generales de los melómanos, comenzamos a prestar atención a la mano izquierda del ejecutante que iba alejándose de la melodía del maestro húngaro y dándole ingreso a los bajos de una obra por todos conocida, Claro de Luna, de Beethoven. En forma inexplicable, fue logrando un maridaje integrando a la perfección las dos composiciones, que si bien modificaba las armonías, ensamblaba y dejaba identificables los pasajes más ilustrativos de ambas obras, escritas en diferentes tiempos y tonos. Janet susurró para el selecto grupo que se estaba valiendo de complejas tonalidades pivotes reservadas solo para músicos que dominaban técnicas muy intrincadas y que el maestro, en esa oportunidad, las estaba improvisando. Era sorprendente aceptar que fuera posible lograr un ensamble de esa complejidad sobre piezas de distintos autores, orígenes, estilos y épocas, y respetando lo más descollante de cada obra. Pues el músico lo hizo con naturalidad ante nuestros ojos y a todos logró deleitar. Al concluir, los comentarios de asombro poblaron el ambiente. Resignados a la experiencia de esa transmutación del contenido, pero no del continente, nos pareció prudente despedirnos y con sincero respeto, en particular del sujeto polifacético, a quien, haciendo abstracción de nuestras fundadas reservas, colmamos de agradecimientos y felicitaciones. Creo interpretar en este momento que lo que nos conminó a retirarnos fue una extraña sensación de miedo. Salimos casi sin cruzar palabra. Tal era el asombro que nos envolvía, y en los días que siguieron no compartimos con nuestros amigos los relatos de nuestra experiencia. Pensarían que éramos víctimas de una posesión diabólica o dudarían de nuestra salud mental, y sin dudas nos lloverían las burlas y los agur lagunac. No nos quedaban dudas de haber sido testigos de hechos fantásticos exhibidos por quien considerábamos una misma persona que se permitía transfigurar su personalidad sin modificar un ápice su aspecto físico. No obstante,
nos ocurrió que pasado el tiempo desde aquel último encuentro, seguimos compartiendo con Clara una inquietud que nos impedía apartarla de nuestros pensamientos. Fue por eso que comenzamos a leer trabajos sobre personas con notables parecidos físicos sin que existiera parentesco alguno entre ellos y de orígenes diversos. Tampoco nada se decía en estos artículos sobre la posesión de talentos en estos gemelos apócrifos. Palabras como semejanza, parecido, identidad, transmutación, similitud, se integraron a nuestras conversaciones cuando intentábamos una respuesta racional al interrogante que nos desvelaba. Lo nuestro, esa suerte de asedio de un individuo múltiple, pero poseedor de características extraordinarias, era un fenómeno desconocido, indescifrable y, va de suyo, inexplicable. Por cierto que también considerábamos con sinceridad la posibilidad de que todo se tratara de un equívoco nuestro, aunque era una posibilidad deseada, resultaba difícil de aceptar. El tiempo transcurrió sin que se repitieran sus apariciones y eso nos permitió retomar la tranquilidad y olvidar la conmoción de las sorprendentes circunstancias vividas. Hice ya referencia al común interés que teníamos con mi mujer por las antigüedades, y una de las que conservábamos con unción era una colección de cerámicas precolombinas heredadas de una tía abuela. Se trataba de una selección de preciosos huacos colombianos de la cultura tumaco. Lo cierto es que esa interesante colección en muchos provocaba curiosidad, y al haber cobrado discreto renombre, era frecuente que recibiéramos solicitudes de interesados en la arqueología para visitarla. Esa fue la razón por la que invitáramos a comer a Julio Restrepo, un buen amigo colombiano, apasionado por las culturas precolombinas, poseedor él mismo de interesantes piezas y un curioso insaciable de temas relacionados con la arqueología. Ocurrió que nuestro amigo, estando en España, trabó amistad con Monseñor Manuel Antonio Santamaría, miembro permanente de la Pontificia Comisión de Arqueología del Vaticano. Se trataba, como bien lo calificara de inicio Restrepo, de un prestigioso y erudito investigador. Las circunstancias los habían llevado a un reencuentro en Buenos Aires y estaban en vísperas de visitar juntos las ruinas de San Ignacio y la Cueva de las Pinturas en Santa Cruz. Interesados en tratar con esas personas, fue que no titubeamos en invitarlos a comer a nuestra casa, y un par de días después, una voz en el portero eléctrico con el dulce acento colombiano anunciaba la llegada de nuestros invitados. Nuestro amigo Restrepo era un criollo de escasa estatura que se empequeñecía junto al espigado religioso español, de profundos ojos celestes, esta vez con gafas de armazón dorado, su sonrisa franca y una cicatriz lineal bajo el mentón izquierdo. Escuchar su acento castizo, engarzado en un timbre de voz que harto conocíamos, ver sus largas manos de instrumentista y su dentadura perfecta, nos hizo comprender que debíamos admitir que estaba de Dios, que aceptáramos sin más una nueva versión de Eric y Amdová y ahora Monseñor Santamaría. Ese fenómeno tendría alguna explicación en los planes del Creador. Y de común acuerdo, cuchicheando en la cocina, decidimos aceptar este nuevo encuentro resignados, ahuyentando angustias y hacer esa noche caso omiso de lo inexplicable. Si Monseñor Santamaría era un sabio, o era el mismísimo Satanás, no nos movería, pues lo nuestro
sería solo aprovechar la oportunidad de su visita y disfrutar de sus mentados conocimientos, abstrayéndonos del resto. Los visitantes se dedicaron a examinar pieza por pieza nuestros huacos, sobre los que hicieron generosos y atinados comentarios que nos conformaron. El personaje, ahora enfundado en un traje sacerdotal fileteado con color púrpura, y al señalar cada tanto un detalle de su interés, exhibía en su anular un anillo episcopal de oro. Nos pareció oportuno ofrecerles esa noche un menú argentino, variadas carnes al horno con ensaladas y de postre nuestra criolla ambrosía, todo rociado con vinos mendocinos que merecieron la entusiasta aprobación de nuestro amigo colombiano. Monseñor, de más está decirlo, no los probó. No obstante, el descorche fue generoso y la noche resultó larga, interesante y superó nuestras expectativas. Luego de haber bendecido la mesa, nos sentamos a ella. El estudioso fue casi ametrallado por nuestras preguntas sobre la conservación y guarda de las reliquias sacras. El ahora Manuel Antonio respondió brindándonos una clase reveladora sobre las que custodiaba la Santa Madre Iglesia en diferentes repositorios. Había sido el responsable de confeccionar el catálogo concluido en años recientes que detallaba todas las piezas que se conservaban en distintos lugares del mundo, fotografiadas e historiadas. El catálogo historiado contaba 18 enormes volúmenes, ordenados en orden alfabético, por regiones, por materiales, y redactado en varios idiomas. Se habían realizado copias virtuales de todos ellos para asegurar su conservación. Restrepo se permitió hacer un agregado sobre el titánico trabajo del español, al añadir que el autor de la obra conocía el índice de memoria. No nos sorprendió, pues de ese hombre portentoso todo era esperable, y solo asentimos en silencio. Respondiendo curiosidades, hizo mención en forma didáctica de las reliquias que la Iglesia considera las más significativas, comenzando por los hallazgos de Santa Elena, la cruz de Nuestro Señor, la lanza que lo remató, alguna espina de la corona del martirio, un clavo de la crucifixión, el paño de la Verónica, todos conservados en el Museo Vaticano. Y también nos brindó detalles de los famosos templos levantados sobre los hallazgos de Santa Elena en Jerusalén, la iglesia de la Natividad y la del Santo Sepulcro. A cada objeto o rincón, el purpurado le dedicaba un comentario curioso, sorprendente, desconocido para nosotros y para muchos, y con detalles que solo podían provenir de un experto en esa inusual materia. Creyó prudente advertirnos que hablaría como científico y no como sacerdote, lo cual le permitiría mostrarse escéptico frente a la legitimidad de algunos de los objetos y circunstancias que enumeraría. A renglón seguido manifestó, con fundamento, que era fácticamente imposible que, habiendo pasado más de 3 siglos, la madre del emperador Constantino hubiera hecho esos hallazgos, muchos de los cuales tendrían que haberse destruido por ser de materiales perecederos, y también cómo descubrir el humilde cobertizo de Belén. ¿Basada en qué testimonios? Los evangelios, nos recordó, hacen sucintas referencias a lugares imposibles de identificar. ¿Cómo descubrir el humilde cobertizo de Belén? ¿Basado en qué testimonios? Los evangelios, nos recordó, hacen sucintas referencias a lugares imposibles de identificar pasados tantos años. Nuestro invitado
ahora dedicado a la difusión del Evangelio, se expresaba con suma claridad y con el gracejo de su decir castizo, dijo que la Iglesia no garantizaba el origen genuino de esas reliquias, pero sí las consideraba frutos de una respetable tradición que provenía de siglos pasados y por ello las conservaba y hasta alentaba su veneración y su respeto. La fe, sostuvo, requiere de argumentos materiales o de pruebas aparentemente sobrenaturales, aunque rebatibles, para cimentarse. Por haberlo nosotros visitado, le preguntamos sobre el madrileño Real Monasterio de la Encarnación, donde se conservan numerosas reliquias, quizás cientos. Nos dio una respuesta inmediata. Los restos eran 714, curiosamente también clasificados por él, pero ninguno de ellos tenía reconocimiento eclesiástico, salvo 3 de ellos. Como tampoco lo tenía la sangre de San Pantaleón, ni la de San Gennaro en Nápoles, que se licúa, pues se trata de un fenómeno harto explicado por la ciencia que se llama tixotropía, pero insistió en que resultaban un buen tónico para la fe de los feligreses. La exposición de este hombre inusual continuó satisfaciendo nuestras inquietudes, pues tenía capturada nuestra atención y la de Restrepo. El colombiano le preguntó sobre los fenómenos aceptados como milagros por la Iglesia. Con voz segura, el sacerdote le señaló que se debía hacer una diferencia entre las ya mencionadas reliquias, cuyo fundamento era costumbrista, legendario y dudoso, y los hechos declarados milagrosos por la Iglesia, que eran signos incontrovertibles de la revelación. Pero que en esa materia, las exigencias para declarar como milagro un hecho sobrenatural eran tremendas. Para ilustrarnos con un ejemplo puntual, aseguró que de 8.000 presentaciones de hechos supuestamente milagrosos adjudicados a la Virgen de Lourdes, solo habían superado las duras pruebas iniciales poco más de una docena de estos, y continuaban aún sometidos a otras aún más severas. Al mencionar al pasar que él era natural de Cangas de Onís, Asturias, mi mujer aprovechó para preguntarle sobre las reliquias conservadas en la Cámara Santa, en la Catedral de Oviedo. Su respuesta fue parca, pero muy elocuente. Contestó que sin duda eran preciosas y que tenían un valioso valor histórico. Ya pasada la medianoche, miró su reloj, constató lo avanzado de la hora y para dar por concluida la visita se puso de pie. Nos llenó de agradecimientos que hizo extensivos a Restrepo, su introductor. Nos despedimos con cordialidad de los convidados ya en el palier del ascensor. Monseñor Santamaría ponderó una vez más nuestras piezas precolombinas, agradeció la carne argentina y paternalmente nos bendijo. Luego, tomándonos las manos a ambos y mirándonos con sus ojos transparentes, agregó, como si conociera nuestro intríngulis, que el hombre desde el principio de la historia creyó entender que vivía en un mundo mágico y decidió interpretar los sucesos naturales que no alcanzaba a comprender como provocados por el capricho de sus dioses. A partir de la cristiandad, nos señaló, fueron muchos los santos milagreros que los sustituyeron, pero todos deberíamos aceptar que existían y existen experiencias que no podemos explicar, pero que no provienen del designio divino, y que tampoco la ciencia había hallado razones para explicar simples estados de confusión. Lo cierto era, agregó, que existían numerosos interrogantes sobre fenómenos cotidianos inexplicables y para los cuales quizás el futuro con nuevas tecnologías nos tuviera reservadas
las necesarias respuestas. En la mayoría de los casos, el empecinarse tosudamente en una falsa creencia conducía inexorablemente a un mundo mágico o milagrero, es decir, a un error. Era tal como si hubiera leído nuestras mentes y que esas reflexiones estaban dirigidas solo a nosotros. Nos pareció interpretar en sus palabras el sano consejo de esforzarnos en aceptar simplemente que toda aquella supuesta transmutación de su persona era un engaño de nuestros sentidos, un espejismo, el fruto de nuestra imaginación florecida. Una sucesión de hechos encadenados por nosotros mismos a la que le habíamos dado una interpretación fantasiosa y en la que llegamos a creer con una firmeza casi irracional. Frente a esas sesudas razones, y avergonzados, nos sentimos dispuestos a abandonar en el territorio del anecdotario las falsas apariciones de un hombre que imaginamos erróneamente asombroso y plural. Una conformidad tranquilizadora nos invadió y consideramos haber recuperado en ese instante nuestro perdido equilibrio emocional, y ambos sentimos que comenzábamos a liberarnos de esas ideas enfermizas. El obispo, que pareció mostrarse satisfecho, soltó finalmente nuestras manos y nada más agregó. Interpretamos su sonrisa como una despedida cordial y casi indulgente. El ascensor comenzó su lento descenso y no bien recorrer un par de plantas, ambos escuchamos la inconfundible y sonora voz de ese críptico sujeto profiriendo el postrer saludo de esa noche reveladora. Agur, Lagunac.